Muy buenos días. Bienvenidos a esta Eucaristía. Cuando falta el amor, el hombre pierde el sentido de su vida, se desvía. La liturgia de este domingo nos invita a descubrir cómo el amor lo transforma todo, lo supera todo, lo puede todo y logra que nuestras relaciones se iluminen, se transformen y se enriquezcan. Pongámonos todos de pie para iniciar con gozo nuestra Eucaristía. Ofrecemos esa Santa Eucaristía por el eterno descanso de Miriam Reyes, Rodrigo Iral, José Rubén Duque, Aurora Ortiz, el padre Romualdo Herrera, Beatriz Barrera, Marta Botero, Rogelio Cabrales, María de Jesús Arellano, Rómulo Sánchez, Alexa Rojas. Y también nos unimos pidiendo al Señor gracias y bendiciones por la vida en el cumpleaños de Francisca Pérez y Fabián Rojas, por sus necesidades y por sus intenciones también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de Dios, su amor, esté con ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta bendición especial para poder celebrar con agrado, con alegría y sobre todo con un fervor grande al Señor estos santos misterios. Para eso reconocemos ante Él nuestra condición de pecadores. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros.
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios nos permite descubrir las desviaciones que se presentan cuando falta el amor y la nueva realidad que se crea cuando el amor está presente en nosotros. Escuchemos atentos este mensaje y busquemos acogerlo con fe. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno del pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se los vuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo
Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios, en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Cuando le hacen esa pregunta al Señor, pues era una pregunta bien interesante. Se necesitaba poder tener claridad frente a una dificultad, un problema que podían tener en el tiempo en que estaban los israelitas, porque hablando de mandamientos, hasta el momento eran conocidos 613 mandamientos que ellos interpretaban que había que tenerlos y cumplirlos. Y cuando uno piensa en eso, uno dice, pues claro, es muy difícil uno pensar 613 mandamientos. Si nada más nosotros que miramos cómo observar 10, que son los que tenemos
en esa promulgación de la ley que Dios nos dio a través de Moisés. Y 10 que incluso muchos católicos ni siquiera se lo saben, ni siquiera lo saben bien, y los que uno no sabe, pues en esos puede estar cayendo continuamente y se convierten pues en pecado. 10 mandamientos. Por eso el Señor, quizás para hacer un poco más sencilla la situación, les dice en realidad cuál es el mandamiento, el más importante, y les recuerda ese primer mandamiento y el que es dado como el más grande. Dice el Señor, este es el más grande y el que grandemente tienen ustedes que cumplir. Este que dio desde antiguo, que lo encontramos en el libro del Deuteronomio, allí donde están los 5 primeros libros, y el Deuteronomio, que es uno de ellos, en el capítulo 6, y nos dice: escucha, Israel, el Señor es un solo Dios, y solo a ese Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y recuerda ese mandamiento. Dice, es el más importante, el primero y el más importante. Y para que pudiese entender todo lo que es el resto, entonces recuerda también otro que está también dentro de la ley, y lo encontramos en el libro del Levítico en el capítulo 19. Allí el verso 18 dice eso. Dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Preciso, él dice, en estos dos ya se puede resumir toda la ley y los profetas, cumplir estos dos. Y en esos hay que tenerle mucha atención y nosotros colocarle bastante atención a estos dos. Cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que los 3 primeros son mandamientos con respecto a Dios, es decir, hay que cumplir respecto a Dios. Los 3 primeros mandamientos, no se los voy a decir porque ustedes los deben de saber bien. Y los siguientes, todos los demás, los otros 7 restantes, tienen que ver de la relación de nosotros respecto de los demás, con los demás, cómo comportarnos y por eso el Señor, para reducirlo un poco más, le habla de uno que es el más grande, amar al Señor con todo el ser entero, dedicárselo a amar al Señor, y el otro que tiene que ver con el amor, que dice él es similar a este, y lo dice es semejante a este, porque tiene que ver con el amor, pero el amor con los demás, el amor con los demás, ¿qué nos dice el Señor? Muy bien. Desglosemos un poco este mandamiento: amar al Señor, amar a Dios con todo lo que somos, y nos evidencia algunos puntos importantes de nuestro ser, o por lo menos son parte de nuestra esencia, con el corazón. Qué bueno aprender siempre a limpiar ese corazón que nosotros tenemos, limpiarlo de tantas cosas, como nos dice el Señor Jesús. Del corazón pueden salir cosas muy malas. Si uno las deja anidar y deja anidar en el corazón las cosas malas, el corazón se llena de eso. Y entonces limpiar el corazón, decirle al Señor: Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo, y poder estar uno con Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que le va diciendo uno al Señor: limpia mi corazón de todo aquello que no es tuyo. Limpia mi mente, Señor, limpiar la mente de todos esos pensamientos malos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, desde que empezamos la misa, ¿cuántos pensamientos malos le han llegado a su cabeza y se han hecho parte de su mente? Me van a decir, yo creo que ninguno me va a decir que no. Allí ya le han llegado algunos pensamientos malos, porque desde que salieron desde su casita de seguro se le han venido. Por eso hay que aprender a controlar la mente, de que sea tan inquieta y tan loca y se meta siempre en esos problemas
de siempre estar pensando lo malo. Y más bien nosotros hacerle caso al Señor e ir aprendiendo de Dios dos cosas muy bonitas y muy esenciales. Una que nos recuerda San Pablo, que nos dice: ojalá nosotros pudiésemos tener los mismos sentimientos de Cristo. Y aprender a ser como Cristo y tener esos sentimientos de Cristo y empezarlos a meter en la mente, para que la mente aprenda cómo pensar bien, cómo sentir bien de los demás, cómo crear esos buenos pensamientos. Y también aprender a pensar como Dios, que es preciso todo lo que nosotros vamos a hacer en el trabajo de nuestra fe. Aprender a pensar como Dios piensa, aprender a pensar como Él piensa. Siempre les decía hace 8 días que frente a cada situación o decisión o dificultad que podamos tener para tomar una decisión en nuestra vida, podamos pensar: ¿y qué pensaría Jesús? ¿Qué haría Jesús de esto? ¿Cómo se portaría? Pensar cómo piensa Dios. Y por eso estudiamos las Escrituras, que es donde está la revelación. Estudiamos completamente a Dios en la oración con el Señor, nos relacionamos con Él y Dios nos va colocando también sus pensamientos y vamos aprendiendo a pensar como Dios piensa. Y así también nuestra mente empezará a pensar a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y eso es algo que debemos hacer. Entonces es darle al Señor la mente, nuestra mente, amarlo con nuestra mente, pero también con el alma. Y nosotros sabemos que ese principio fundamental de vida es el alma que ha sido infundida en nuestro espíritu, en este cuerpo, para que tenga vida. Y que cuando decimos el alma nos referimos a todo nuestro ser entero, es decir, a la existencia misma. Por eso el alma sabemos que es y le pertenece a Dios, a nadie más le pertenece nuestra alma. Y saber que somos de Dios y somos pertenencia de Dios y de Él somos herencia y para Él es que somos. Y de Él dedicarle todo ese ser, mi alma. Y que mi alma, cuando ya parta de este mundo, cuando se acabe la vida en este mundo y ya me muera en esta temporalidad y este cuerpo también que es materia, se muera, saber que mi alma va a regresar donde Dios y ojalá sea bien recibida por Dios en la eternidad feliz y no despedida hacia el puerto de condenación, sino que mi alma le pertenece. Y todos los días uno recordarle al Señor: Señor, yo estoy aquí, yo soy tuyo, soy tuya, mi vida te pertenece, guíame, haz conmigo lo que quieras. Te entrego todo mi ser y me consagro a ti enteramente. Decirle al Señor que soy de Él y siempre recordarme a mí que mi alma le pertenece a Dios. Y con eso siempre pertenecerle al Señor. Mi alma le pertenece a Dios. Y no lo dice el Señor aquí en el Evangelio, pero sí lo recordamos en lo que nos dice en el Deuteronomio. Dice otra cosa: con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios también con todas tus fuerzas. Y saber que nosotros en este momento tenemos fuerzas y nos movemos, y esas fuerzas con las que vivimos la vida son buenas para dedicárselas al Señor. Que nuestras acciones, que todo nuestro ser, todo lo que nos movamos, sean dirigidas hacia el reino de Dios, dirigidas hacia esa bondad del Señor. Por eso dice: con todas tus fuerzas. No dejar unas fuerzas para la pereza, dejar otras fuerzas para el mal, otras fuerzas para otras cosas, sino todas tus fuerzas. Es decir, todo nuestro trabajo debe ser también dedicado al Señor, en todo lo que hagamos dedicado al Señor, hacer que mi vida sea una completa y continua oración, y estaré dedicándole al Señor con todas mis fuerzas todo lo que soy y dedicarle al Señor. Esto es aprender a amar a Dios. Y hay una cosa muy bella que alguna vez el Señor le decía a Santa Catalina de Siena, una gran mística, una mujer que tenía muchos coloquios, diálogos con el Señor Jesús, y hablaban y se le aparecía a Jesús y hablaban de muchas cosas. Una gran mística, Santa Catalina de Siena. En uno de esos diálogos el Señor le dice a ella, dice, le hace caer la cuenta y dice: tú nunca podrás amarme como yo te amo. No alcanzarás a amarme como yo te amo.
Porque mi amor, dice Jesús, mi amor es libre, o le dijo no está atado a ninguna cosa. Mi amor es libre. Mientras que el amor, le estaba intentando decir que el amor de nosotros los humanos puede ser y está muy atado a muchas cosas. Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos ganas de orar, pues oramos. Cuando no tenemos ganas de orar, ¿qué hacemos? ¿Oramos? Cuando estamos alegres, pues sí nos acordamos del Señor, pero estamos de malas pulgas y no creemos en nada ni en nada. Y así, y esos son a veces lágrimas de cocodrilo, a veces lágrimas verdaderas, pero el Señor lo sabe, que así, que por más que hagamos, dice el Señor, no podrán amarme como yo los amo, por más que intenten, y los santos que nos han enseñado tanto amor, dice el Señor, no es eso, no es la forma en que ustedes harán tanto por Dios, que podrán demostrarme y alcanzar el amor como eso. Pero sí le dijo algo muy bello, y le dijo, y sí hay una forma en que podrán amarme o demostrarme como el amor como yo los amo. Y entonces le dijo a Santa Catalina, es ese otro mandamiento, cuando tú amas a tu hermano de la manera como Dios me ha enseñado a amar, entonces me estarás amando a mí así como yo los amo, sin ninguna atadura. Porque el amor exige eso, amar sin ninguna atadura, amar libre, amar libremente. Y eso es lo que le reveló, que a Dios sabemos que muchas veces le vamos a fallar, pero si le demostramos grandemente y nos dedicamos al amor hacia el otro, amor hacia los demás, estaremos en verdad demostrándole cuánto lo amamos. Recordamos en estos dos mandamientos que nos da el Señor, nos recuerda el Señor Jesús, hay tres formas de amar, tres amores, por decirlo así. El amor a Dios que siempre debemos permitirlo en nuestras vidas, dejarnos amar por el Señor, dejarnos cuidar por Él, cada día recibir su bendición y recibir sus gracias y dejarla que viva en mí, su alegría, su paz, dejar todo, dejarnos amar. Hay muchas personas que no se dejan amar por Dios, en verdad no se han dejado amar por Dios, dejarse cuidar por Dios, quieren siempre tener el control de sus vidas y solamente se acercan al Señor en tiempos de dificultad o en tiempos en que tienen alguna necesidad o una petición extrema. Pero el resto del tiempo, cuando de pronto las comodidades de la vida están con ellos, se olvidan del Señor y no se dejan cuidar ni se dejan amar. Y por eso se meten en muchos problemas y entre ellos en tantos pecados. Dejarse amar por Dios, eso es lo primero que tenemos que aprender, dejarnos amar por el Señor, que ese amor lo podamos entender para saber entonces después cómo es que debo aplicar los otros dos amores, que es el otro muy fundamental, amarme. Después de ese amor de Dios, yo debo aprender a amarme. Y yo aprenderé a amarme si recibo el amor de Dios, entonces conoceré cuán valioso soy y me respetaré y me cuidaré y me protegeré y aprenderé a darme lo mejor, las cosas buenas, santas, no las baratijas de este mundo y la destrucción de este mundo, que lo que hace es que nos vende vanas felicidades que son efímeras y que se acaban en un momento, pero que luego nos dejan con una desilusión grande, sino con la alegría completa y la felicidad de saber que Dios me enseña cuál es el valor de mi vida y así me ama, me cuido y me protejo y no me doy cosas malas, no atento contra mi vida, contra mi salud, en el cuerpo, en la mente o en el corazón. De ninguna manera estoy procurándome las cosas buenas, porque si aprendo a amarme y me amo como es debido, como el Señor me enseña a amarme, entonces podré cumplir el siguiente amor, amar al prójimo. Y aprenderé a amar al prójimo si lo amo
con ese amor que he recibido de Dios y que tengo en mí, y le doy a ese prójimo, es decir, a los demás, ese mismo amor. Y entonces le estaré devolviendo al Señor el mismo amor y lo amaré como Él me ama. Pero lo amo es en los demás, en los hermanos, en el prójimo. Por eso los otros hay que aprender a considerarlos como nos lo enseñan y lo consideran todos esos santos que nos hablan del amor a los demás y que nos hablan de ese amor porque ellos entendían que allí en la otra persona siempre veían a Dios, a Jesucristo, doliente, sufriente o necesitado, y por eso lo amaban en esas personas, dándole todo su ser. Y ellos nos enseñan, piensen en cuántos santos nos enseñan el amor hacia los demás, esa dedicación completa, porque allí demostraban al Señor cuánto en realidad es su fe, cuánto es su esperanza y cuánto es su caridad, y era que lo amaban en los demás. Por eso uno entiende ese principio también tan grande y tan hermoso que nos da el Señor. Dice, no hagan al otro lo que ustedes no quieran que le hagan a ustedes. Lo que quiere decir, hagan a los demás lo que ustedes sí saben que ustedes mismos necesitan. Por eso, si yo aprendo a amarme de esa misma manera, aprenderé a amar a los demás, porque lo cuidaré como yo también me cuido. Y hay que aprender a hacerlo, sin distinción, sin barreras. La primera lectura nos habla de que a veces nosotros consideramos a los demás como extraños, extranjeros. Pero nosotros somos las únicas personas que colocamos esos muros, esas barreras, esas fronteras, pero que pensamos en la originalidad de la creación, y Dios nos dio a todos la misma condición, humanos, hijos de Dios, y a todos nos dio la misma herencia, la tierra completa, pero nosotros nos hemos encargado de crear divisiones, crear fronteras incluso en la tierra, y les llamamos países, y así nos conservamos. Entonces vivimos, si tú eres de ese país, eres del otro, el otro, y nos volvemos tremendamente distintos y diferentes, cuando nosotros solamente tenemos una nacionalidad, que es el reino de Dios, nuestra patria es el cielo. Y así deberíamos pensar nosotros los que creemos en Cristo, los que sabemos que Dios es este que nos dio la revelación. Todos somos hijos de Dios. Y no hay que entonces escatimar en amar al Señor en los demás y darle al Señor todo lo que yo soy y tengo, dárselo siempre, con esa misma grandeza con que Dios me las da y con la alegría con que Dios me los da, con la alegría que Dios me perdona, perdonar, y dar la misericordia con la misma misericordia que el Señor me da, su misericordia. Hacerlo siempre, 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 siempre. Dice el Señor, en otra nos hablaba, decía, porque cada vez que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos, los más pequeños, lo hicieron conmigo. Por eso vengan, entren al reino de mi Padre, al que ustedes tienen prometido. Pero también nos hace la otra sentencia y dice, porque cada vez que ustedes no lo hicieron, y está hablando de esas obras de misericordia, con uno de estos pequeños mis hermanos, no lo hicieron conmigo. Por eso, apartados de mí, malditos, vayan al fuego del infierno, vayan al otro lado. Y eso nos lo recuerda el Señor Jesús también. ¿Qué es lo que nos está diciendo también la primera lectura? Que dice, si tú eres cruel con tu hermano de alguna u otra manera, y si ese me clama a mí, yo lo escucho, y a ti te mataré a espada. Todo también tiene esa consecuencia. Saber que es esta forma tan hermosa que nos dio el Señor de convivencia, el amor, cumplir el amor, el mejor mandamiento, cumplirlo, vivirlo, experimentarlo y cumplirlo, trabajar por ello, ejercitarnos en el amor, ejercitarnos en la caridad grandemente y amar con todo el ser, como el Señor nos dice. Qué bueno entonces aprender, así como nos dice San Pablo en el libro de los Romanos, nos dice, porque cumplir el amor o vivir el amor
es cumplir la ley entera. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? En el amor, en estos dos mandamientos que hablan del amor, se habla de toda la ley y los profetas. Por eso el amor, nos dice San Pablo también, es cumplir la ley entera, cumplirle al Señor. Cumplirle al Señor, ama y haz lo que quieras, que nos decía San Agustín. Ama y haz lo que quieras, porque siempre va a ser amor y estaremos en un camino bueno. Y nos dice en la segunda lectura que leíamos de San Pablo, y dice: ustedes han hecho bien porque se han convertido en imitadores de nosotros y de Dios. Qué impresionante eso, que haya personas que quieran imitarnos porque somos buenos, que los hijos quieran imitar a su papá y a su mamá porque son tremendamente buenos y llenos de amor, y que ellos quieran ser como su papá y su mamá porque quieran imitar esa bondad que han aprendido de Dios. Ojalá ya haya personas en este mundo que quieran imitarnos a nosotros, que quieran ser como nosotros, que digan como esas primeras comunidades: mírenlos cómo se aman. La gente decía de los primeros cristianos: mírenlos cómo se aman. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo dicen. Y querían entonces ser cristianos por ese amor, que haya gente que quiera imitarnos. Y luego entonces dice San Pablo: y así entonces ustedes se han convertido en buenos ejemplos para los demás en esas regiones. Y que entonces todos podamos también convertirnos así, imitando a los demás en los ejemplos. Nos decía San Pablo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Yo imito a Cristo. Imitemos a Cristo para que los otros nos imiten y reciban de nosotros todo el amor de Dios que se merecen. Y así se dé este buen camino del cristiano. Al fin y al cabo, como les vuelvo y les digo, es el amor. Y no nos cansaremos de hablar del amor, porque no hay nada más que hablar sino del amor y de la misericordia de Dios. Les invito a colocarse en pie. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, como Jesús nos enseñó, venimos ante Dios con confianza. Oremos por las necesidades de la Iglesia y el mundo. Favor de responder, por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por los líderes pastorales y predicadores, por los liturgistas y educadores, roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por los que luchan por la paz y los negociadores pacientes, por dirigentes compasivos y legisladores honestos,
Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. por las viudas y huérfanos, por las víctimas del abuso y las personas abandonadas. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por todos los que viven con enfermedades crónicas, por los que son prisioneros de alguna adicción. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. Por los miembros de esta asamblea, por todos los seres amados y difuntos. Roguemos al Señor. Por tu misericordia, Señor, te lo pedimos. En silencio, usted también coloque ante el Señor sus peticiones. Roguemos al Señor. Dios vivo y verdadero, tú eres nuestra fuerza y refugio. Escucha las oraciones de tu pueblo, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: de
en el cielo. El que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha resucitado. Cristo, Cristo, de nuevo vendrá. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Miriam Reyes, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de todos nuestros hermanos: Rodrigo Iral, José Rubén Duque, Aurora Ortiz, el padre Romualdo Herrera, Beatriz Barrera, Marta Botero, Rogelio Cabrales, María de Jesús Arellano, Rómulo Sánchez, Alexa Rojas, que se durmieron en la gran esperanza tuya de la resurrección. A ellos y también a todos los que mueren en tu misericordia, nos acordamos muy especialmente, Señor, de todos aquellos que han sido abortados, de todos los que han muerto víctimas del odio y la violencia, y también los que mueren repentinamente sin estar preparados, y aquellos que mueren también por algún desastre de la naturaleza o algún accidente.
Permite, Señor, que tu gran compasión y tu misericordia los admita y puedan ellos contemplar siempre la luz de tu rostro. Así también te pedimos tu gran misericordia sobre nosotros, que te pedimos por el cumpleaños de Francisca Pérez y Fabián Rojas. Te rogamos, Señor, que te multipliques en grandes bendiciones con tu gran providencia. El Espíritu Santo siempre les guíe en este camino de la vida más y más, que tú puedas ir revelando esos grandes secretos de tu corazón, el amor en sus vidas, y les sigas guiando para que sean grandes al modo tuyo. Te pedimos por toda esta providencia también en su familia. Te rogamos por la salud de Hermenegilda Herrera, de Ernesto Bustamante, su esposa, su familia. También te rogamos por Ruth Frasco, por todos los que están afectados por este virus. Te los entregamos, Señor, para que devuelvas la salud a sus vidas. Y así todos nosotros, con María, la Virgen, la Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Permítame darles unos avisos. Les venía avisando acerca del término de la dispensa que tienen para no asistir a misa, esta obligación los domingos y también los días santos. Pero los obispos de todo lo que es el territorio de Indiana, el estado de Indiana, han vuelto a tomar una decisión y han extendido la dispensa, es decir, no se corta la dispensa, sino que se continúa hasta nuevo aviso. Esto porque sabemos que de todos modos los casos de contagio no han cesado y antes han venido en incremento, entonces es una alerta más. Entonces la dispensa continúa, no hay la obligación, pero siempre los seguimos a ustedes instando a que, como ya tenemos la oportunidad de celebrar la misa públicamente, ustedes puedan venir a misa con el debido cuidado que nos han dicho y que hemos tenido de siempre la protección, de la respiración con nuestras mascarillas y continuamente pues estar también limpiándonos las manos para saber que si tocamos o vamos a tocar nuestros ojos o la nariz o la boca pues estén libres por lo menos, pero nunca tocarnos por lo menos. Y la distancia social, aquí ustedes van a tener siempre un ambiente confortable y un ambiente seguro. Está debidamente cuidado el espacio donde ustedes se deben sentar en esa distancia social y antes de que ustedes vengan ya está todo debidamente desinfectado y luego que ustedes salen de misa pues también se desinfecta nuevamente. Tenemos todo ese cuidado y según también si nosotros nos sabemos mantener y cuidar, vamos a estar bien y seguros para que podamos celebrar nuestra fe, porque ese peligro está, el peligro de que la gente se esté acomodando mucho en sus casas y se les esté olvidando Dios, incluso ni extrañen la misa ni la Eucaristía. Y a veces es lo irónico, porque no vienen a la iglesia, pero sí se la pasan en otros lugares, en otras formas. De todos modos, me imagino que ustedes han salido a las tiendas, a las compras del mercado y en otras actividades. ¿Por qué no vienen a la celebración de Dios, que es la que les da salvación? El mundo no les va a dar salvación. Les invitamos, sigan llegando a su Santa Misa. Pero sépanlo que la diócesis también ha extendido pues la dispensa hasta nuevo aviso. Es decir, estamos pendientes, no hay término, pero hasta nuevo aviso. Les seguimos pues moviendo a que ustedes también traigan sus intenciones para esa misa especial que tenemos en recuerdo de nuestros amados y fieles difuntos. Ya traigan sus intenciones y les digo que tenemos 3 misas ese día, a las 5:30 de la tarde, a las 7 de la noche y a las 8:30 de la noche. 3 celebraciones seguidas el día de los fieles difuntos. Y si ustedes traen sus intenciones, van a saber en cuál de ellas es que van a tener su celebración de sus fieles difuntos, para que puedan también asistir a la Santa Misa. Les quiero dar una buena noticia, una alegría muy grande para la comunidad, y es todo lo que se ha venido trabajando en estos últimos años para poder construir ese nuevo edificio que va a servir para las catequesis y también para las reuniones de la parroquia. Ya empezó. Esta semana comenzaron todas las labores de construcción. Hemos venido en un proceso de muchas situaciones, dificultades con la diócesis, ajustándonos al precio, ajustándonos también, acomodándonos a la estructura y que no se nos vaya muy alto con también lo que hemos podido colectar y el permiso que nos dio la diócesis y hasta dónde podemos llegar en nuestra situación, pero ya empezó, ya tenemos todo listo, todos los permisos y por eso se pudo empezar. Le damos gracias a Dios, seguimos alabando y bendiciendo, pero nos falta el último empujoncito, que se pueda dar para poder construir. Nos faltan recoger de todo lo que necesitamos 100,000, nos faltan 100,000. El proyecto ahí lo hemos trabajado y hasta donde nos dio permiso la diócesis,
y nos faltan 100.000 que podemos recoger. Y yo les pido el favor, como no hemos podido hacer ninguna actividad todo este año, que es lo que hacemos en las ventas de comida, en nuestras actividades, en los bailes, en los festivales, ahí es como podíamos levantar algo de dinero para el proyecto, pero no lo hemos podido hacer. Yo les pido que todo ese dinerito que ustedes han venido acumulando y que han venido guardando, que lo tienen algunos debajo del colchón o le hicieron un hueco al colchón o están con alcancía y que tienen guardadito ese dinerito porque ese dinerito es del Señor, me lo puedan traer. Y les estoy pidiendo el favor, únanse a una campaña muy bella que les hago con todo el corazón. Por familia, yo tengo inscritas 350 familias, alrededor de 350 familias. Yo creo que si se unen y por familia, por las familias, hagan, ustedes coléctenos y los tienen listos ya, denle a este proyecto con la mano en el corazón, mirando a la que ustedes aman tanto, a la Virgencita de Guadalupe. Yo les voy a pedir que les den un regalito a la Virgen de Guadalupe para este año. El regalito para ella es este que nos pide ella, que amemos lo de su hijo y que cuidemos lo de su hijo. Por eso esta que es su iglesia, poder entonces llevarla a cabo. Y también toda su iglesia, para poder cumplir con dos metas que tenemos: terminar el proyecto y también darle algo a la diócesis, que nos está también suplicando cada año una ayudita. Y este año lo que es el CSA, que es esa colecta que se hace de ustedes para continuar con las labores de la iglesia, está muy bajita. Nosotros tenemos que colectar $20.062, pero en lo que son las promesas que ustedes hicieron, no llegó sino a 2020 $2020, y eso vamos a quedar con una deuda porque esa deuda se continúa. Yo les voy a pedir el favor que me ayuden con estas dos obras en amor a la Virgencita y ustedes puedan darle este regalito a Guadalupe este año. Denle ese regalito. Y por familias, ustedes traigan $500. De ahí para adelante, de $500 en adelante. Por familia, yo no creo que sea tan difícil, además ya lo tienen ahí guardadito y ahorradito. Tráiganme, les recibo de 500 hasta 100.000, de 100.000 para arriba no les recibo, de 100.000 para arriba no. Me los traen, tráiganlos porque yo digo me los traen, pero ustedes saben que eso no es para mí, porque eso es para la iglesia, para todos los proyectos, para seguir, para que no se nos caiga la iglesia, para que no nos la cierren, porque también tenemos que trabajar por ello. Entonces yo les pido, somos muchos, y si podemos hacerlo bien, y si todos cooperamos, como le digo, 350 familias, pero yo sé que todos no colaboran, ni todos vienen a misa, ni todos dan, pero si por lo menos se inscribieron, hagan ese favor de ayudar a su iglesia, para eso se inscribieron, y les pido con gran amor que nos unamos. Miren, la obra del CSA, yo les voy a leer, mire, proyectos de evangelización, programas de formación en la fe, ministerios para jóvenes, adultos y adolescentes, los ministerios interculturales, la formación para los seminaristas, el ministerio todo laical, la formación del diaconado, la comunicación, la tecnología, las caridades católicas, los ministerios para capacitar a las personas en habilidades diferentes, los ministerios para los matrimonios, para la familia, las iniciativas Provida, los programas de ambientes seguros, la formación sacerdotal, los programas para pensión de los sacerdotes, el apoyo religioso para la jubilación también de los sacerdotes. La iglesia tiene de aquí de Dios tiene una ayuda muy bella con Haití, una misión con Haití, una ayuda permanente, y también ella le ayuda a Haití. Sabemos que es un país de los más pobres que existen y cercanos a nosotros. Y todo lo que es la asistencia educativa escolar católica, que tenemos algunas iglesias, escuelas católicas que son de la diócesis y también se apoyan con el CSA. Son muchas las actividades, además del pago de los empleados que trabajan para la diócesis, que también hay varios de ellos también se necesitan, es decir, muchas cosas que hace el CSA que nosotros también le podemos colaborar. Les pido con amor, por favor, hoy me extendí porque necesitaba darles esta gran alegría y poder
nosotros seguir construyendo iglesia, construyendo familia y seguir caminando en la fe, que es lo que necesitamos. Que esta fe la mantengamos nosotros y la hagamos crecer cada vez más. Muchas gracias, siempre, siempre, siempre muchas gracias por su ayuda, por su generosidad. Que el Señor les multiplique y lo que ustedes le den, el 100 de lo que ustedes le den. Siempre le pido a Dios. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón, su inteligencia, en el amor y en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Con alegría y gozo, habiendo celebrado nuestra fe, vayan pues y evangelicen el mundo con el amor. Pueden ir en paz.